Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto verles. Veo que la palabra está trabajando en ustedes porque ya de repente veo el miércoles con ustedes. Ya ven que sí, entonces sí, realmente en el corazón, cuando vamos permitiendo que lo voy a decir con todas sus letras, que Satanás vaya tomando lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo, lo vamos dejando y así con el tiempo vamos permitiendo la cabida para lo mismo que le sucedió a David cuando se quedó en Jerusalén. Y sobre eso todavía quiero seguir compartiendo con ustedes. Vamos a abrir la Biblia, segundo de Samuel, capítulo 11. Versículo 1. Pero me gozo, me alegro que veo que hay en los hermanos reacción, hasta en el mismo hecho de la transmisión, veo que un poquito más de personas están acompañándonos. Entonces es importante, ¿no? De repente un recordatorio o una exhortación para que no nos damos cuenta, pero vamos poco a poco aflojando el paso, aflojando el corazón de lo más importante que es nuestra relación con la palabra, nuestra comunión con Dios en la iglesia. Y entonces, pero eso sí, estamos bien dispuestos para lo que es trabajo y apoyo. Yo veo que ustedes son hermanos y una iglesia muy dispuesta para servir, para apoyar, pero a veces aflojan el paso en lo que es alimentarse, alimentar su espíritu, alimentar el corazón. Y eso es eso es algo muy peligroso, ¿no? Porque solo trabajo nos llena de jactancia, pero cuando el trabajo va acompañado de la inspiración por el Espíritu Santo, pues nos llena de agradecimiento. Amén. Vamos a leer segundo de Samuel, capítulo 11, verso 1 en adelante. ¿Estamos todos ahí? Dice así: Reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos estos asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro?
¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro o un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Muy bien. Esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue desagradable ante los ojos de Jehová? ¿Desde dónde comenzó el pecado de David? Muchas veces me preguntan cuando una persona, después de recibir salvación, entendiendo de que la salvación es eterna y definitiva, porque nosotros sabemos que la gracia que Dios había dado sobre David es una gracia, una justicia perdurable, permanente, una misericordia firme. Entonces siempre surge una pregunta, y entonces ¿cómo es que una persona puede arrepentirse después de que recibe la salvación? ¿O cómo es que una persona puede aprender o puede cambiar su manera de vivir si es que vivía una vida desordenada, pecaminosa, perdida? ¿Cómo podría empezar a llevar una vida nueva, una vida en santidad, en honor, en verdad, ¿no? En honestidad, limpia? Y entonces siempre tiene una tendencia a pensar que eso dependería de, pues que ahora hay que ser una buena persona. Bueno, Cristo ya me perdonó, pero yo me voy a esforzar lo más posible para no fallarle. Tenemos esta idea muy humanista, pero está muy equivocada. Por ejemplo, yo tengo mucho tiempo trabajando con algunas personas que sufren con problemas de adicciones. Y yo veo una característica en ellos, creen que su problema es la adicción. Creen que su mayor adicción es la adicción. Y no se dan cuenta dónde comienza su pecado y su maldad. Mi maldad es que tomo, dicen, mi maldad es que me drogo, mi maldad es que hago esto malo. Pero no logran detectar en dónde está su gran problema. Porque vuelve a recaer y vuelve a recaer y vuelve a recaer y vuelve a recaer. Y la razón no está en el poder de la droga. La droga no tiene el poder de hacerle recaer. Tampoco la razón es el poder adictivo, la de las sustancias químicas, el enganche que hacen con el cerebro, ¿no? Y la forma en la que crea codependencia química en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, no es realmente algo que pueda hacer a una persona rendirse y hacerse adicta. El problema es mucho más profundo. El problema es que hay algo no resuelto en él mismo. Hubo un experimento hace tiempo. En este experimento se llama la jaula, el paraíso de las ratas. Y en este experimento un hombre quería detectar qué es el factor que provoca que las personas caigan en adicciones y sean enganchadas. Y comenzó a experimentar con ratas. Y entonces, claro, puso en una jaula de ratas, puso un poco de alimento con droga y un poco de alimento normal. Pronto las ratas comenzaron a preferir el alimento con droga y entonces entre ellas ya se estaban matando y se intoxicaron y se hicieron adictas y se murieron todas. Pero pensó que algo estaba mal en su experimento. ¿Qué pasaría si les ponía una jaula en donde les pusiera todo lo que a las ratas les hace felices? Entonces formó una jaula que llamó paraíso de ratas. En esa jaula comenzó. ¿Por qué surgió su pregunta? Tiene un antecedente. Porque todo el tiempo se quería combatir la adicción a las drogas, tratando de convencer a las personas de que no se drogaran. Pero él notó algo muy interesante. Si el problema era la adictividad, ¿no? de las sustancias, él notó que cuando muchas personas regresaron de la guerra de Vietnam, no es que la gran mayoría quedaron, durante la guerra tuvieron que hacer uso de drogas para las curaciones, para poder soportar su estancia en ese infierno de guerra, estar alejados de sus familias, también dolor físico en medio de las batallas, algunos que perdían miembros de su cuerpo. En medio de aquel infierno de la guerra, todos ellos se hicieron adictos a algún tipo de opioide.
Sobre todo, allá era muy fácil conseguir las drogas. Entonces el manejo de drogas en el ejército se hizo muy fuerte, muy común y se extendió por todos los soldados, miles y miles de soldados, que la preocupación del gobierno era cuando regresen, ¿cómo vamos a tratar con la adicción de todos estos, ¿no? ¿Cómo los reinsertamos a la sociedad? Y pensaron que tendrían miles y miles de personas en las calles vagando en adicción, pues por causa de la guerra, además de los traumas que ésta les ocasiona. Y entonces tenían este temor, pero lo que ellos descubrieron fue algo muy interesante. Cuando regresaron, para ellos no fue muy difícil dejar las drogas. Cuando regresaban a un hogar, pues más o menos funcional, ¿no? Entonces no necesitaba ser tan bonito. Solo el hecho de salir de la guerra y venir a vivir en una sociedad que tenía paz, en una familia que, si bien no era la familia perfecta, pero todo era mejor que la guerra, ¿no? Entonces, cuando regresaron a sus casas, a sus familias, a un momento, a un tiempo de paz, en el corazón de ellos comenzó a ser muy fácil no necesitar drogarse. Y con tal de disfrutar aquello que habían regresado a vivir, los que pudieron regresar, pues preferían estar con sus familias, preferían integrarse a un trabajo, preferían reintegrarse a la sociedad, puesto que esta les parecía mejor que la droga. Entonces ellos se dieron cuenta, qué raro, no se supone que si el enganche sucede por la química, pues tendrían que haber vivido drogándose y traumados y perdidos toda su vida, pero en realidad se recuperaron mucho cuando pudieron regresar a ambientes buenos. Pero cuando el ambiente al que regresaban no era bueno, era indiscutible, terminaba enganchado a las drogas toda su vida. Y era mejor meterlos a algún tipo de centro de rehabilitación anexo y tenerlos allí viviendo que dejarlos afuera siendo un peligro. Entonces por esto surgió la idea, ¿qué tal si experimentamos un poco? Aquel doctor, no recuerdo su nombre, pero finalmente hizo este experimento y notó que cuando las ratas se encontraban en un ambiente que a ellas les gustaba, no preferían comer el alimento con droga, aunque al principio sí les llamó la atención, pero con el tiempo lo dejaron a un lado, ninguna rata comía de ese lado, todas comían el alimento normal, porque tenían otra cosa que era mejor, ¿no? Una jaula paradisíaca. Con esto no estoy diciendo que para que nuestra vida sea sin drogas necesitamos una jaula paradisíaca. Más bien la perspectiva con la que miramos la vida, ¿no? ¿Qué pasa? No es el problema la adicción a las drogas, ni tampoco quiero referirme al entorno como una solución, aunque ciertamente luchar contra las drogas en medio de un entorno hostil, además disfuncional, claro que es absurdo. Por ejemplo, si un joven en su casa no siente refugio, no hay comunión, no siente con sus familiares un fluir de corazón, es fácil que cualquier corriente llamativa de moda, del internet o de la escuela se los pueda llevar. La delincuencia organizada de esto mismo se aprovecha. Ya que no existe en este tiempo la conexión entre padres e hijos, no existe en este tiempo la conexión entre hermanos, es difícil encontrar una familia donde por más que las cosas no sean perfectas o haya los errores, pero hay la unión de corazón. Un lugar donde la persona se pueda sentir parte de y protegido. Cuando nosotros formamos parte de algo que es más grande que nosotros, cuando nosotros tenemos segura nuestra identidad y sabemos que contamos con alguien, el contar con alguien, el saberme parte de alguien, es lo que el pastor Oxopar siempre nos comparte, que el corazón fluya, dice, ¿no? Y así que mi corazón sea parte de muchos corazones y también esos muchos, yo ser parte de muchos corazones, también todos esos corazones ser parte de mi corazón. Así él habla de esta manera mucho. Y en eso radica mucho de la felicidad. ¿Ustedes han experimentado? Claro, es un lío, ¿no? Es un gran problema cuando mi corazón se amplía para romper los prejuicios y quitar de mi esquema de los que me caen bien y me caen mal. Dejo esas tonterías y comienzo a ampliar mi corazón para aceptar todo aquello que Dios pone, todo aquel que Dios pone a mi lado, como creyendo Dios me lo dio. A veces los jóvenes cometen un error, hacer grupitos, porque hacen grupitos que son dependiendo de los que entran dentro de mi marco, de los que me caen bien. Y ese que es medio rarito no lo acepto en mi grupo porque no entra dentro de mi marco, de los que me caen bien, y me implica salir de mi marco. Pero eso no solamente en los jóvenes, es muy marcado entre todos, hasta en los hermanos también. Pero en la iglesia no es tal clase de lugar. En la iglesia cuando llega una persona, un joven, de repente encuentra algo. Siempre que nos encontramos en medio del ambiente del Espíritu Santo, ¿no?
Entonces, los jóvenes vienen, ustedes hubieran visto el taller de Good News Corps, toda clase de jóvenes. Jóvenes del barrio, ¿no? Bravos, y jóvenes muy medio nice, ¿no? Fifís, y jóvenes medios otakus y medios frikis, ¿no? ¿No? Y jóvenes muy normales, intelectuales, hippies, superficiales, de todo, pero como familia, por el ambiente de la palabra de Dios. Y era raro ver los grupos, y hay grupos, porque claro que uno tiene afinidad, pero los grupos eran muy, ¿cómo podríamos decir? Muy diversos, ¿no? Había gran diversidad. Me agrada ver hasta las edades, ¿no? Aunque son diferentes edades, pero se conecta el corazón. A mí me gusta mucho esta sensación que tiene un joven que viene del mundo, que siempre por su manera o por su forma en el mundo le calificaron o le descalificaron o le tacharon o lo etiquetaron, pero cuando viene a la iglesia, cuando viene al ambiente de IYF, que le hacen sentir parte, se sorprende. Aquí no me van a poner la etiqueta, aquí no me van a rechazar. ¿A poco aquí no se dan cuenta de que soy así o de que tengo o de que me dan este apodo? Y sí, seguramente que es evidente para todos que es diferente, pero es un lugar donde no tiene que ponerse la máscara, ¿no? Donde él puede realmente abrir su corazón y es ayudado, ¿no? No digo que no va a haber el trabajo de poder moldear aquellas partes que necesitan ser moldeadas, pero es mediante la aceptación, no mediante la calificación. Y es muy diferente. Cuando hay ese ambiente, difícilmente te engancha un viento de este mundo. Pero cuando el ambiente es hostil, entonces cualquier cosita te puede atrapar. Entonces en el ambiente del hogar, de la familia, no se necesita que las cosas sean perfectas, puede haber muchos problemas, pero los problemas incluso pueden unir el corazón. No es que yo no tenga problemas con mi esposa, no es que yo no haya pasado dificultades con ella, pero todas estas dificultades han redundado para que nos volvamos más uno, para que tengamos más un corazón unido. Algunas personas piensan así, ¿no? Cuando ven a mi matrimonio, ay, creo que le han pasado todo como sobre las nubes. No es eso. En medio de las dificultades nos hemos tenido el uno al otro. He aprendido que aunque me pueda enojar con ella, aunque pueda estar no de acuerdo algunas veces con ella, pero eso es superficial. Pero al final a quien tengo a mi lado, quien me sostenga, quien me ayude, quien me carga, quien me cubre, quien en todo tiempo está ahí, que me dice mis verdades como no muchos otros, ¿no? Que no es hipócrita conmigo y que me dice lo que ve y piensa. Entonces yo he aprendido que mi esposa es un compañero, ¿no? O compañera. No vayan a mal pensar. ¿Qué pasó? O sea, en el significado de la palabra, ¿no? Está a mi lado, ¿no? Y yo al lado de ella. Y en medio de las dificultades finalmente se ha forjado más la cercanía, la unión. No al revés. No estoy hablando de no tener problemas. Estoy hablando de una familia donde en medio de los problemas el corazón puede fluir. Entonces es muy difícil cuando alguien tiene esto, necesite de drogas o necesite de encajar en otro lugar. Pues ya tiene su lugar. ¿Para qué va a ir a buscar lo que tiene en abundancia? Lo mismo en el matrimonio. No tienen que estar batallando porque él o ella no les vayan a engañar y estarles vigilando celosamente que no vaya a hacer, que no vaya a poner, que no. No, yo les digo, esa es una mala estrategia porque separa el corazón. Y entonces en lugar de que el corazón se una para evitar que esto suceda, está ganando a pulso, está provocando a pulso que el corazón se separe y que necesite entonces con quién compartir el corazón. Yo que les digo, en vez de estarse insultando, en lugar de estarse reprochando y reclamando, si decidió dar una oportunidad a la persona con la que está, pues entonces, sí, claro, yo sé que no es fácil y sé que van a tener caídas y problemas, pero si decidió dar la oportunidad y creer en Dios, por creer en Dios, entonces no por creer en la persona, sino por creer en Dios, entonces dese la oportunidad realmente y haga en su casa un ambiente que es lo que tanto hizo falta en otro tiempo. Un ambiente de bienvenido, gordo, ¿no? O flaco, o cuchurrumín, ¿no? O como le digan, ¿no? Los coreanos dicen yobo, yo digo que los mexicanos decimos globo, ¿no? Globo. Bueno, ya llegaste de trabajar, cuéntame qué pasó, cómo te fue. Aquí te preparé una carnita en su jugo, ¿no? Y aquí las hermanas que cocinan tan rico. Haga un buen ambiente. Y luego
También el otro, ¿no? Haga un buen ambiente, no se quede bien, ajá, sí, ya, me voy a dormir, ¿no? Yo sé que están cansados, pero si invierte en otras tonterías, si gasta en otras tonterías que no le traen nada bueno, invierta y gaste un poquito de tiempo y palabras a su esposa, ¿no? Y a su familia y a sus hijos. Nada le cuesta, va a batallar menos que si se quiere encerrar a descansar, porque no es cierto, se encierra en el celular, ¿sí o no? Y va y se acuesta y está con el celular. Oye, y no sé qué. ¿No? Y de ahí que saca, pura guerra, pero no sabe hacer a un lado, ¿no? Jonathan y Pablo, sepárense unas cuantas sillas, parecen niños de la primaria. Cuando vienen al culto tienen que tener reverencia al Señor. Estar jugando en medio del culto es el equivalente de David quedarse en Jerusalén. Y entonces, este ambiente que comenzamos a hacer importa. Sí, claro, yo no digo que no puede relajarse un poco, mirar algunas cosas por el internet, pero tiene que ponerse límite, como si fuese niño. Tiene que decir tanto tiempo y no más. ¿Para qué? Para que pueda convivir y compartir con su familia. Hay tiempos importantes en los que sería bueno prohibir el uso del teléfono, salvo cuando se necesitara estar al pendiente de algo realmente importante, como la comida o algún tiempo de convivencia. Y yo recomiendo a los padres de familia que tengan tiempos de orar y de compartir en su casa. Ciertos horarios, ciertos días, decir es día como si fuera de estudio bíblico, pero de la familia. Sentar a todos a un lado, no, bueno, enfrente o donde quiera. Y entonces abriendo la Biblia, un poquito de lectura juntos, luego predicar, o si no, tiene que compartir, al menos escuchar a todos cómo se sienten, cómo están. Gorda o cuchurrumina o puchunga, ¿no? O flaca o como le digan, ¿no? Cuéntame cómo está tu corazón. Y Jonathan, ¿cómo está tu corazón? ¿No? Y ¿quién más vive en la casa? Pablo, ¿cómo está en tu corazón? Y así preguntando, ¿no? Y cada uno pueda sacar su corazón, la verdad es que yo me siento así y así, hay alguna cosa que me ha molestado, pero también hay estas cosas con las que me siento contento y hay algo que me preocupa, es esto y esto. Por más que no sepa mucho cómo compartir, solo el hecho de escuchar, luego orar juntos. Pero si puede compartir sin corazón de querer enseñar ni ponerse como maestro, solo, bueno, vamos a trabajar juntos, ¿no? Vamos, ya por lo menos nos escuchamos, por lo menos compartimos nuestras preocupaciones y nuestras cargas. Yo no sé muy bien, pero Dios sí sabe bien, ¿no? Y si Dios le permite una palabra para compartir, Brandon, ¿no? Y digo, pongo como ejemplo la familia del hermano Daniel, pero no quiere decir que solo le estoy compartiendo a él, ¿no? Brandon, entonces, sobre lo que tú me comentaste, mira, aquí en la Biblia hay esta palabra. Entonces, creo que esta palabra te aplica muy bien. Yo en tu edad también pasé una situación similar, yo te entiendo porque yo sé lo que es eso, pero a mí me ayudó esto, a mí me enseñó esto. A mí esta palabra o este entendimiento me cambió la manera de ver. Yo te comparto lo mismo para ver si te puede ayudar a ti también. Qué bonito, ¿no? Momento. Y luego orar juntos, irse a descansar, ¿no? Que no sea demasiado tarde, porque si no luego es el momento de tortura de la familia, ¿no? Ay, no, mi papá quiere que tengamos comunión, ya sabemos que hoy no vamos a descansar. No, brevemente, algo sencillo, ocupar una hora o media hora, ¿no? Juntos. De esa manera se vuelven momentos muy hermosos que unen a la familia y que empiezan a sanar muchas heridas y empiezan a hacer fluir el corazón. Entonces, ¿qué poder puede desbaratar aquello que Dios está uniendo, aquello que la palabra de Dios está amarrando? ¿Quién podría separar a aquellos? Nada, ni nadie, ¿no? Entonces, les paso estos tips. En el tiempo de Puebla yo me sentía muy solo porque la iglesia era muy pequeña, apenas una familia. Y no venían muchos hermanos todo el tiempo a la iglesia con quienes compartir. Aparte del tiempo de salir a compartir, todo el tiempo estábamos corriendo para salir a predicar, cumplir el horario, pero el tiempo que yo tenía con mi familia eran las tardecitas, la noche. Me sentía como que todo estaba solo, lo único que recuerdo, además en Puebla como que muy temprano las personas se van a descansar y yo decía, ay, qué raro, como que ya se acabó todo, ¿qué hago, no? Solo tenía a mi esposa y a mi hijo y yo me acuerdo que descargué en esos tiempos, mi hijo era muy pequeño
y entonces yo descargué para leerles el libro de Narnia, ¿no? Las crónicas de Narnia, pero toda la saga. Y empezamos a leer Narnia. Y luego cuando se nos invitó, se nos permitió tener un misionero temporal en la iglesia, entonces ya con el misionero temporal no les podía leer Narnia a todos, ¿no? Porque el misionero no, es un poco, ya no es tan niño, ¿no? No es como que podamos estar todos en la misma habitación leyendo un libro, ¿no? Un cuento. ¿Qué pasó? Entonces lo que hacía era esto, una reunión de orar, de leer la Biblia y de compartir juntos. El misionero temporal con su poco español se daba a entender yo, difícil yo. ¿Ah? Pero como por alguna razón le podíamos entender. Y hacía, y se esforzaba por tratar de explicar entre inglés, español, spanglish, coreañol, ¿no? Y en esos tiempos hacíamos pasábamos muy felices. A esos tiempos se nos unían a veces algunos hermanos conforme la iglesia comenzó a crecer. Entonces yo eso lo recomiendo mucho en realidad, es muy buena práctica. ¿Pero por qué estaba contando esto? Ya me acordé. Sobre el tema de cuál es realmente la adicción del adicto. Me di cuenta que el problema es no deja de confiar y de creer en su propia fuerza. Esa es su verdadera adicción. La adicción que tienen a creer en sí mismos, a creer el yo puedo. Si pudieran eliminar eso, la droga no tendría ningún poder contra ellos. Pero en su corazón siempre tienen esta tendencia que no solamente los lleva a las drogas, sino ¿cómo podríamos decir? Es lo que comienza una reacción en cadena de muchos problemas en su vida. Despreciar a sus padres, despreciar a los que están junto a él, a los que le aman, no querer escuchar a los demás, pensar de que quieren controlar su vida, pensar que no creen en él, ¿no? Que no le dan confianza y que por eso él está mal y echarle la culpa a otros, por lo tanto se aísla, como se aísla automáticamente queda a las expensas, ¿no? Queda como presa fácil del diablo. Eso no solamente es problema de las drogas, problema de todo pecado. Si una persona puede entender que en realidad no fuimos seres humanos creados capaces, sino fuimos seres humanos creados para compartir y depender de Dios primeramente, pero también de sus siervos que Dios puso a mi lado. No somos seres independientes de nada, no salimos de una flor, ¿no? No salimos de la tierra, aquí estoy, Benjamín, ¿no? Finalmente fuimos sostenidos y formados por unos padres y también Dios nos creó. La Biblia hace mucho énfasis en este punto, que Dios te sustenta a ti, no tú a Él, ¿no? También dice que Dios nos creó a nosotros, no nos creamos a nosotros mismos. ¿Y por qué la Biblia enfatiza este punto? Porque quiere enseñarnos por qué te crees tanto, por qué para ti es tan importante alimentar el ego. Por todas partes donde trato el problema de la adicción, siempre es el mismo. Se está recuperando, va bien. Porque en un momento, después de después de que la adicción y la vida le dio una buena arrastrada, al principio no podía levantarse porque siempre quería levantar una idea. Yo fui arrastrado por culpa de mis padres, por culpa de mis hermanos, por culpa de la vida, por culpa de Dios, por culpa de todo el mundo menos Él. Pero en los centros de rehabilitación hacen algo muy fuerte con las personas rehabilitadas, les tratan de enseñar que nunca fue todo el mundo alrededor. Eres tú en realidad el problema. Cuando ellos se dan cuenta que su problema son ellos mismos, entonces comienza a haber algo llamado arrepentimiento. O comienza a haber algo llamado, ¿cómo podríamos decir? Rendición. Entonces, si el problema soy yo, pues tengo que dejar de creer en mí. ¿Y esto con qué propósito? Para que dejen que otro ponga en él las cosas. Que no sea mi propio pensamiento, que no sea mi propio yo, sino sea alguien más. En el grupo de AA, como respetan la religión de cada quien, le dicen un poder superior como cada quien lo conciba. Porque al menos ayudarlo a salir de las drogas o del alcohol. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, ¿no crees en Dios? Pues entonces cree en el grupo. Pero el chiste es que mientras tanto que tú sigues creyendo en ti mismo, no has pasado ni del primer paso. El primer paso en un grupo es entender que eres impotente. Impotente ante cualquier cosa que te está dominando. Y luego cuando entiendes que eres impotente, te pones en una condición en la que realmente puedes ser ayudado. Y entonces pides humildemente a aquel poder superior que te libere
de aquella adicción. Es el segundo paso. Primer paso, no puedo. Segundo paso, ya que reconocí que no puedo, entonces pedir a quien sí puede. Estos primeros dos pasos, ¿por qué son los primeros? Sin ellos no hay nada. Y entonces, como respetan la religión, no le dicen a la gente Dios porque algunos ni creen en Dios, pero es una necedad. Por más que no creas en Dios, no te vas a recuperar si tú no entiendes que tú no puedes. ¿Y para qué lo hacen? Que la persona se ponga a la disposición de entender, debo de dejar de recibir de mí mismo y recibir de alguien más a quien yo considero superior. Y le dicen así de broma, si es la silla, pero algo que no seas tú. ¿Por qué creen que dicen eso? Alguien que no seas tú. Pues porque tienes que totalmente abandonarte a la idea del yo voy a lograrlo. No, ponte en las manos de alguien más. Y una vez que haces esto, estás en buena condición. Alguno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a poner en manos de alguien más? ¿Y si quiere algo malo conmigo? ¿Y si me quiere manejar a su antojo? ¿Y si me quiere manipular? Y yo le contestaría, ¿no te ha manipulado ya muchos años en las manos de quien estás? Pero precisamente el fracaso, hay una frase de Alcohólicos Anónimos que dice, te he elegido a ti porque tanto dolor, tanto fracaso, tanta miseria debiera haberte hecho humilde. ¿Me explico? Pero no siempre se cumple. Aunque tiene tanta miseria, no es humilde. Sigue creyendo. Es que el problema es, mientras tanto que siga dirigiendo la culpa a los demás, nunca puede reconocer el problema soy yo. Pero cuando logra entender el problema soy yo. Y entonces reconociendo al poder superior, ¿no? ¿Qué quiere decir poder superior? Cualquier cosa es mejor que tú. ¿Por qué cambiaron la palabra Dios por poder superior? ¿Qué le están tratando de decir? Cualquier cosa que sea más que tú, confía en eso y no en ti. Así sea una cucaracha, pero si tú no crees en ti mismo, eso es el inicio. El problema es que ellos ¿cómo piensan? Pues yo vine a que me enseñaran cómo superar mi pecado y me dicen que no puedo. Entonces no les entiendo. Pues no entienden que el inicio de la recuperación es entender, no puedo. Una vez que ya crees en el grupo, como al final ellos dicen, no crees en Dios, creen en el grupo, ponen su vida en manos del grupo, comienzan a recuperarse. Cuando empiezan a sentir que ya llevan 1 mes, 2 meses, 3 meses sin beber, sin drogarse, empieza a surgir algo. Bueno, creo que ya estoy curado. Creo que ya he aguantado bastante. No saben que eso que tienen, esa sobriedad no es de ellos, es del grupo. ¿No es así? Es de la palabra que reciben, es del sustento que le da a quien le guía, a quien le ayuda, ¿no? Y entonces empieza a sentir, no, yo ya, ¿hasta cuándo voy a estar aquí entre estos vagos? De verdad te empiezan a sentir, eso ya, ¿hasta cuándo voy a hacer? O sea, sí, yo llegué miserable porque estaba yo bajo los efectos de las drogas, pero yo soy Ya cuando se ve sobrio, se ve recuperado, se ve fortalecido, cree que es él. No entiende que nunca ha sido él, sino cuando él se quitó de en medio y dejó a otro formarle y sostenerle. Esto todo es el mundo del corazón. Ni siquiera es tema de fe, es tema humano. Y la Biblia lo conoce mejor que ningún otro libro. ¿Y qué pasa? Empieza a juzgar a quien le dirige, a quien le guía. Ya empieza a verle sus defectos. Siempre los ha tenido. No es que de repente se corrompió. Siempre quien le guía ha tenido los defectos, pero es que al principio ni los veía porque los suyos eran suficientes, ¿no? Pero cuando empieza a ser cubierto, se atribuye a sí mismo esto y comienza a decir, claro, ya que recuperé la conciencia me doy cuenta de lo mal que está. Está mal, ¿no? Y comienza a criticar y a juzgar. Lo que antes agradecía, lo que antes se sentía protegido, ahora se siente acorralado, atado, manipulado y comienza la paranoia. Nada más me quieren controlar, nada más me están usando para sus propios fines, para sus propios beneficios. Y nada más cuando les conviene. Y como comienza a adquirir un poco de conciencia ciertamente, pues sí, hay cosas de las que se da cuenta naturalmente. Aquí está mal y el hermano Emilio está mal, y el hermano Oscar siempre así, y el hermano Daniel siempre de esta manera, y Jonathan pues también, ¿no? Y el hermano Jonathan dice, ¿yo qué? Y siempre cuando él se para a dar testimonio, y el pastor ya lo vi, también tiene lo suyo, muy pastor, pero mira, también. Y claro, es la verdad.
pero en medio de estar juntos obra Dios, ¿no? Pero cuando estamos por nuestra cuenta, obra Dios, ¿no? No la hermana Dios, ¿no? Sino yo creyéndome Dios. Y la hermana Dios, ¿yo qué? Y entonces comienza Satanás a alimentar una idea. ¿Por qué no haces algo por tu vida? ¿Hasta cuándo vas a estar así como estos mediocres? Haz algo con tu vida, levántate y ya no necesitas que te estén dando permiso. Tú ya eres una persona nueva, recuperada, ya eres mejor, entonces ya puedes. Vete a hacer tu vida. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí escondido con estos inútiles? ¿Quieres vivir así como un inútil? ¿Tú eres eso? No, tú no eres eso. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz. Y comienza entonces el corazón. Así muchas veces yo los encuentro y les digo, estás tendiendo tu cama, uso esta expresión. ¿Mi cama? ¿Cuál? Sí, tu camita para ir a recaer, les digo. Comienza. Esto es, no solamente hablo de adictos a las drogas, hablo de adictos a sí mismos. Recaen. Y cuando recaen no se dan cuenta dónde comenzó su pecado y su maldad. Ellos piensan, la droga me agarró otra vez. No, la droga no te agarró. Tú la fuiste a buscar. Lo que te agarró fue otra cosa. Fue otra droga. La droga del sí mismo te agarró. Cuando puedes eliminar aquel sí mismo, tampoco la droga te puede agarrar. Satanás te agarró, pero Satanás siempre usa una clase de criatura. Dice la Biblia que a él le gustó mucho la serpiente, porque era ¿qué? La más astuta de todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho. Pero dejó de usar a la serpiente y aprendió a usar a otra criatura. ¿Cuál es esa otra criatura? Una más astuta. Dijo, esta está mejor. No, hombre, esta, pero redondita. O bueno, aunque no esté redondita, ¿no? Pero cae redondita, ¿por qué? Cree en sí misma más que ninguna otra criatura de los animales que Jehová Dios había hecho. Entonces, cuando Satanás engañó a la mujer, el pastor Shin compartió de este tema esta vez, ¿no? Muy interesante, muy preciosa palabra. Y explicaba que Dios se dirigió a la serpiente para maldecirla, pero no es el animal la serpiente, sino quien estaba en la serpiente. Y le dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero como dice el pastor, no existe ninguna especie de serpiente que coma polvo, ninguna serpiente come polvo. Está hablando no de la serpiente, sino de quien habitaba la serpiente. Y el polvo, cuando dirige su maldición hacia los seres humanos, ¿qué le dice al hombre? Y tú polvo eres, y en polvo te convertirás. ¿Qué significa? Ahora, ¿quién es el alimento de Satanás? El polvo, ¿no? Entonces podemos entender claramente, Satanás aprendió a una criatura, o sea, aprendió a usar y le gustó más usar a una criatura que es más fácil que se confíe de sus propias capacidades, de su propia fuerza. Pues finalmente no fue esta la tentación con la que alejó al ser humano de Dios. Tú serás como Dios sabiendo el bien y el mal, y no morirás, sino que vivirás. ¿No fue esto lo que le dijo? ¿De quién es esa idea de querer ser como Dios? Del diablo. ¿Pero a qué se refiere con querer ser como Dios? Pues con el hecho de que yo no necesito a nada ni nadie, yo mismo puedo. Los que en el corazón es fácil que se les levante esta idea son buena comida de la serpiente antigua. ¿Me explico? A Satanás no le cuesta ningún trabajo usarles, porque ellos tienen algo de qué apoyarse que no es Dios, su propia fuerza, su propia capacidad, aunque no la tengan. Pero Satanás es tan bueno mintiendo, porque esa es su especialidad, mentir. Es tan bueno convenciendo. Esa es su gran poder en realidad. No es que pueda hacer otra cosa contra nosotros, porque todo dominio y potestad en realidad Jesucristo se los ha arrebatado. Pero hay algo con lo que Él puede seguir dominando, manipulando y manejando y destruyendo nuestras vidas. Nos miente. Con la manipulación, como fue con la serpiente, ¿no? Perdón, como fue con Adán, con Eva. No fue con Adán, porque Adán tenía la palabra de Dios, que la recibió directo de Dios, sino fue con la mujer. Ya que no puede directamente manipular a Adán, quien tiene directamente la palabra de Dios,
pero a través de alguien que sí puede manipular a Adán, la mujer. ¿Me explico? Primero con la serpiente, y entonces a la mujer le habla, y la mujer comienza a escucharle. ¿Cómo dice Satanás? De manera que Dios te prohibió comer de todos los árboles del huerto. O sea, ¿cómo empieza su palabra de Satanás? Cuestionando, sospechando, acomodando, manejando las cosas, ¿no? No es una palabra honesta, sincera. Es una palabra suspicaz. Ustedes pueden darse cuenta en quién está trabajando el diablo, dependiendo cómo les habla. Y de manera que en la iglesia es así, ¿verdad? ¿Y por qué? Ya pueden empezar a sentir, ¿por qué me haces esa pregunta? Algo que es tan puro, tan sencillo, además tan bueno, ¿no? ¿Por qué de repente tenemos que cuestionárnoslo? De repente abre alguno que dice, ¿y por qué hacen conferencias? ¿No sería mejor compartir directo la palabra de Dios? ¿No es también las conferencias como un poquito usar la manera humana? Así alguien me ha dicho, ¿no? ¿Y por qué en vez de Scrooge no hacen una obra, no sé, de la pasión de Cristo, ¿no? ¿Y Scrooge en qué? Yo quisiera saber, por medio de Scrooge, ¿cuántos han recibido salvación? De esta manera muchos se acercan. Pero si su pregunta fuera sincera, la verdad yo pienso así, ¿no? ¿Y me podría responder? Claro, ¿cómo no? Pero cuando la pregunta lleva chanfle, ¿no? No realmente porque quiere saber, sino porque quiere infiltrar un corazón en la otra persona. A eso se le llama manipulación, y Satanás es el maestro. ¿Me explico? Hay quien preguntar no tiene nada de malo. A mí también me han preguntado sinceramente. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No entiendo lo otro. Qué fácil es cuando una persona directo abre su corazón y se le puede compartir. Pero hay quien no pregunta, hay quien está manejando las cosas. No está preguntando, está queriendo meter su idea. En eso ustedes tienen que pensar. ¿Esa persona realmente quiere saber o más bien me quiere convencer? Y al revés, cuando yo comparto y pregunto algo que yo no estoy tan de acuerdo, ¿qué necesidad de esconder? Como una serpiente, ¿no? Que es sigilosa y se mete poco a poco hasta que ya está cerca, lanza la mordida, ¿no? Parece que ama a Eva, ¿no? Parece que quiere su bien, pero la convenció, le cambió su manera de pensar. Cuando una vez el pensamiento de la serpiente ya estaba en Eva, Eva ya no es Eva. ¿Quién es? Es Satanás. Y va entonces a Eva, pero dentro de ella todo el pensamiento de ¿quién? Y le dice a Adán, Adán, mira esto y esto y esto y esto. Adán piensa que está hablando con Eva. No está hablando con Eva. ¿Con quién está hablando? ¿Ustedes no han sentido cuando hablen con alguien, pero no es él? Gordo, pero ¿quién te metió esas cosas? No estoy hablando contigo. Y él dice, sí soy yo, sí soy yo. Ya cayó redondito. A menudo los que tratan con adictos, cuando ven que aquel ya cayó en su paranoia, ya cayó en su idea, ya cuestiona y juzga todo, ¿qué me dicen? No, parece que no es él. Tiene razón. No, o sea, es en el cuerpo de él, pero la idea que no es de él, que alguien fue metiendo en su corazón. Por eso digo, Satanás aprendió cómo usar a otra criatura mejor que la serpiente, porque ni cuenta se da que quién es quien está trabajando en él. Por eso una vez que un ministro estaba muy confundido y difícil, porque en un campamento mundial sucedieron muchos errores, él estaba todo conflictuado porque al final el campamento mundial salió adelante y fue muy bendito, pero claro que hubo diferentes errores que a la vez también afectaron a muchas personas, por ejemplo el hospedaje, el transporte, que muchos cerraron su corazón. Entonces él estaba dividido entre dos situaciones, por un lado cómo trabajó Dios, por otro lado por los errores humanos, cómo también en otras personas no fue igual. Pero en lo general fue una gran obra del evangelio, pero como ustedes saben, siempre en medio de cada batalla hay algunas bajas, ¿no? Aquel ministro estaba todo confundido, pero yo creo que y si Dios, y estaba en sus pensamientos y de repente empezó a juzgar todo. Y el pastor, y así la misión, todo mal, ¿no? Y ya que estaba tan molesto y todo le parecía mal, de repente otro ministro lo agarró. Le dijo, fulano, ¿con quién estás hablando? Y él como no entendía, ¿no? Y yo, no, con nadie no estoy hablando con nadie. No, ¿a quién estás escuchando? ¿Con quién platicas? ¿Con Dios o con quién?
¿lo que estás escuchando de quién proviene? ¿Es de Dios? Entonces él rápido entendió. Fue una sacudida y dice que aquel ministro era mucho menor que él, mucho más joven que él. Pero esa pregunta lo hizo recapacitar. ¿Es verdad? Todo este tiempo, ¿con quién he estado charlando? ¿Con Dios? No. Si no fuera con Dios, entonces ¿con quién? No hay medias tintas. Se dio cuenta que con quien había estado tratando de resolver su corazón, ¿quién era? La serpiente, ¿no? Dijo, no, pues estoy hablando conmigo mismo, estoy escuchándome a mí mismo. Finalmente, ¿a quién estoy escuchando? A Satanás, ¿no? ¿Hay qué? No la hizo vegetariana, ¿no? La hizo carnívora, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos decir? Aquel ministro se despertó, como si lo hubieran deshipnotizado, ¿no? ¿A quién yo tengo que escuchar? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que poner en mi corazón? Pues las verdades de Dios, no ninguna otra cosa. Y así pudo escaparse del diablo que como la serpiente ya se le había enredado. Hay muchos que dan testimonio de cómo cazan las serpientes que no tienen veneno. Entonces, las boas o las pitones o las anacondas dicen que tienen algo que adormece a la víctima y no se da cuenta que la tiene encima sino hasta que ya es demasiado tarde y ya no se puede zafar. ¿Quién sabe? Eso es algo que dicen que no está comprobado, pero muchos que dan testimonio del ataque de este tipo de serpientes dan testimonio así. A la presa la adormecen con su aliento, o de alguna manera muy sigilosa la rodean. Cuando se dan cuenta que están rodeados por una serpiente, de repente ya despiertan de un sueño. Ya no pueden moverse, obviamente, porque ya los enredó. Así sucede al corazón que es enredado por Satanás. ¿Qué pasa? Satanás de esta manera nos adormece, porque comienza a enseñarnos todos los éxitos, todos los logros, todas las cosas buenas que tenemos, y no nos deja ver que aquello no es nuestro, sino de Dios. Dios es quien nos lo dio. Y a través de cómo nos lo dio Dios, a través de las personas que Dios puso a nuestro lado. ¿No es así? No es que tampoco yo solito y Dios llevamos una excelente relación, sino fue a través de la guía, ¿no? Y la dirección de su iglesia y de los siervos que finalmente yo llego a levantarme. Pero de repente Satanás comienza a hacer algo. ¿Tú para qué necesitas al pastor? ¿O para qué necesitas al guiador? ¿O para qué necesitas al diácono, al hermano? No, mira, todos ellos están ahí, todos siempre estancados, todos siempre conformándose. No, ellos no tienen aspiraciones en la vida, ellos no te entienden lo que hay en ti. Y comienza a hablar de esta manera. Tú deberías de aspirar a otras cosas y deberías de enseñarles que hay vida y camino fuera de la iglesia. Mira que no es lo único que existe. ¿No has visto a Steve Jobs? ¿No? Qué exitoso, qué grande es. ¿No quieres algo como él? Lo que pasa es que los que están en la iglesia son borregos, gente que fácilmente se quedan en un lugar, pero tú no, tú eres un alma libre. Tú eres como Moana, ¿no? Y empieza esa idea. Donde quiera que veo siempre el camino al pecado es el mismo. Con la idea de querer hacer algo grande, algo bueno, pero es una mentira. Es un espejismo que los guía a un pozo. Finalmente termina cayendo en las drogas. Cae, recae. Cuando recae, recaíste, ¿ya ves? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que tengo que esforzarme para no recaer y no drogarme? No. Quiere decir que tienes que volver en sí. Quiere decir que tienes que volver tu corazón a depender de la guía. Quiere decir que te apartaste de depender de Dios. No, ya lo voy a hacer bien. Por ejemplo, un caso. ¿Y por qué quedó tan descubierto y descuidado? Porque empezó a alejarse de quien le dirigía y luego empezó a querer, pues ya tengo unos meses recuperado, entonces ya quiero empezar a trabajar y ya quiero empezar a ganar mi dinero porque tengo familia que sostener y no puedo estar todo el tiempo aquí solamente esperando a que mágicamente las cosas se arreglen. Tengo ya que ir a sostener a mi familia. Sí, ¿quién dice que no? Claro que tiene una familia que le espera. Claro que tiene unas responsabilidades que asumir y claro que tiene que reintegrarse a la vida. No puede estar todo el tiempo solamente ahí.
pero todo tiene su tiempo. Cuando alguien se accidenta, se rasga un músculo, se rompe un hueso, hasta un deportista de alto rendimiento que podría decir, yo sí puedo, ¿no? Y de repente por exigirse de más queda lastimado, el doctor le manda ¿qué? Repósate, ¿no? Descánsate, recupérate, lleva este tratamiento. Y yo te digo cuándo tú ya puedes volver a este trabajo, a esta actividad. Entonces, venme a ver en tanto tiempo y yo te diré. Pero ¿qué pasa? En cuanto nos sentimos bien, y entonces te dicen, no dejes del tratamiento hasta que te lo acabes, porque luego es peor. Pero nos sentimos un poquito bien y ¿qué hacemos? ¿No? ¿Y al rato qué sucede? Ay, el rato es peor, ¿no? No me sirvió ese doctor, dice. No, es que eso sucede también en la iglesia, ¿no? No me sirve Dios, no me sirve la iglesia. Nunca has recibido el tratamiento de Dios y de la iglesia completo, siempre a modo. ¿Sí? ¿Algo quería decir alguien? El hermano que es que tiene pacientes, ¿no? Sí. Mi esposa es pésima para los doctores, ¿no? Le dan un tratamiento, como que lo medio lleva, no le funciona y dice, no sirve ese doctor, vamos a ver a otro. Le digo, no, lleva bien el tratamiento, gorda, ¿no? No es el doctor el problema. Y entonces es normal. Hasta un deportista para recuperarse necesita cierto tratamiento, cierto tiempo, y una vez que su músculo está bien, poco a poco, ¿no? Poco a poco recuperar masa muscular, rehabilitación, y de repente puede volver a correr, pero no igual, y finalmente hasta que puede volver a reintegrarse. Si hasta un deportista de alto rendimiento tiene que hacer de esa manera, una persona que no es alguien que vive con alto rendimiento, todo lo contrario, siempre ha sido de bajo rendimiento, pero por un poquito bien que se siente dice, no, yo ya puedo. Ay, por eso no eres de alto rendimiento. ¿Me explico? Y entonces le explico, no, tu problema no fue que recaíste en las drogas, tu problema es que estás creyendo en tu propio corazón. Entonces regrésate, no te vayas todavía a trabajar, espérate un poco más. Se desespera. ¿Por qué me quieren tener encerrado? No quieren que yo triunfe en la vida. ¿Y qué le dice Satanás? No te quieren ver bien. Lo que pasa es que no confían en ti. ¿Y quién sí confía en él? Él. Cuando me dicen eso, es que no confías en mí, yo le digo, no, claro que no. No confío en ti, no confío en mí. No confiamos en la carne, ¿no? Tu gran problema es que tú confías en ti. Es que no me comprendes, es que ese es tu problema, que te comprendes demasiado. En vez de comprenderte tanto, deberías escuchar la palabra de Dios. Pero todo el tiempo está, ay, sí, ¿no? Como el Gollum. Ay, ¿no? Me amo, me quiere, me odia, ¿no? Como Gollum así se pone. Ay, no, sí me quieren, pero no me entienden. Pero yo entiendo que sí me aman, pero no saben lo que hay, que me quema por dentro, ¿no? Supuestamente amando a su familia, queriendo algo bueno, pero desprecia a la guía, porque piensa que la guía no quiere el bien para él. Piensa que la guía solo lo quiere manipular y amarrar. Pero no se da cuenta que en las manos de quien está poniendo su vida es quien realmente lo quiere manipular y amarrar. ¿No es así? Entonces alguna vez yo trato con ellos cuando están en ese estado, les digo, piensa bien, ¿quién te ama y quién te odia? ¿Quién quiere construir tu vida? ¿Quién quiere destruir tu vida? Piensa bien. Muchas veces este punto, cuando el evangelista Jonathan estaba a punto de irse de la iglesia en el tiempo del seminario, yo hablaba con él, piensa bien a quién estás escuchando. ¿Tú crees que yo te lo digo solo porque te quiero tener aquí? ¿A mí de qué me sirve tenerte aquí? Por mí si te vas, ¿no? Hablo cuando estaba en el seminario, ¿no? Ahora es mi compañero, ¿no? No te vayas a sentir, Evangel, estoy hablando de... ¿Yo para qué lo quiero aquí? Si solamente pura lata y problemas da, ¿no? Y entonces él, sí, pues sí es cierto, ¿no? ¿Para qué voy a quién estoy escuchando? ¿Quién es el que acaricia ese pensamiento? ¿A quién le estoy entregando mi corazón? Pues sí puede ser que yo tenga muchos errores y fallas, pero algo puedes saber, que por lo menos te voy a guiar bajo la voluntad y el corazón de Dios. Y puede ser que tú tengas mucha razón, pero puedes saber algo con seguridad. Esa razón, ¿a dónde te va a llevar? Te aborrece, destruirá tu alma, tu vida.
Sí hay un factor riesgo-beneficio de dejar su vida en las manos de alguien que te guía, porque los humanos nos podemos equivocar. Pero cuando uno lo analiza fríamente, el porcentaje del factor riesgo-beneficio de poner mi vida en la mano de otro que me guía y de poner la vida en mi mano, pues no hay comparación, ¿no? El porcentaje del riesgo-beneficio de ponerla en mi mano es 0% beneficio, 100% destrucción, ¿no? Y claro, en el otro hay, sí, un 80, 70% de beneficio y 20, 30% de destrucción. Bueno, por conveniencia fría, me pongo en las manos de alguien, ¿no es así? No es que un entrenador o un profesor de box o de lucha o de cualquier deporte sepa hacerlo mejor que su alumno. Seguramente si pones en el ring al Canelo y a su maestro, el Canelo le da una tunda a su maestro. Pero el Canelo sabe, si yo no tengo mi entrenador, me muero. No puedo continuar, no se puede seguir sin él. ¿No es así? Entonces ellos entendieron esta cosa tan sencilla. Pues el riesgo-beneficio de tener mi entrenador. Es mucho mejor tener mi entrenador. Entonces esto es lo que yo comparto y veo muy claramente. Pero veo que la persona que ya está hundida en la idea no puede ver con claridad. Está muy nublada su mente y le digo, bueno, no ves con claridad, entonces absolutamente guíate por el oído. No creas nada de lo que ves. El poder del famoso cuento de las sirenas. El poder de las sirenas es crear alucinaciones. Y el poder de una persona que está adicta a su pecado es crearle a alucinaciones también. Le hace creer que busca el bien. Yo solo quiero trabajar. Yo solo quiero dar a mi familia. Yo solamente quiero progresar, quiero convertirme en una mejor persona. Yo no me quiero ir a drogar. Yo no me quiero ir a recaer. ¿Quién está atrás de ese corazón? Pedro le dijo a Jesucristo, no vayas a la cruz, ten piedad de ti. Cuando Jesucristo vio a Pedro con ese corazón, ya entendió, no era Pedro, era la idea de quién. Con un buen corazón. Pero ¿quién está en ese buen corazón? Satanás. Pues es lo mismo que Eva, ¿no? Eva llegó con Adán, no era Eva. ¿Quién era? Pero Adán dijo, ay, es que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? ¿Cómo le voy a negar, no? Además, la estoy viendo que no está muerta, ¿no? Y así con alguna manipulación. Finalmente, Eva tampoco entendía que no era ella. ¿Era quién? Tampoco Pedro sabía que no era Pedro, sino era quién. Y cuando Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. ¡Ay, no! ¡Qué duro, qué malo! ¿Cómo me llama diablo? Pero Pedro, ¿qué tenía que hacer? Sí es cierto, ¿no? No soy yo, es el diablo. Porque metió su corazón en mí. Esa es la forma en la que Satanás manipula a la humanidad. Claro, si se me aparece como un demonio en el aire, ¿le voy a hacer caso? No. Se me aparece como un orgullo, una razón, una prudencia. Y entonces comienzo a sospechar de Dios, a desconfiar de Dios y a tomar en mi propia mano mi vida. Y cuando tomo mi vida en mi propia mano, ¿a quién se la estoy dejando en realidad? Porque es ahí donde Él trabaja. Él dice, ya lo saqué de la manada, ya lo alejé del pastor, ya no hay perro ovejero que lo cuide, ¿no? Ya está por su cuenta, ya se cree león, ya me lo puedo comer. Y así la serpiente come al ser humano. ¿Y cree que el problema es que no tiene suficiente fuerza de voluntad para aguantarse las drogas? No es cierto. El problema es que cree en su fuerza de voluntad para aguantarse las drogas. Si él entendiera, yo soy débil, yo no puedo. Ya cuántos años de mi vida he perdido. Por ejemplo, un joven así me decía, ¿no? Es que ya estoy cansado, tengo ya 30 y tantos años de mi vida arrastrado por las drogas. Ahora yo quiero vivir diferente. Le dije, pues si quieres vivir diferente, espera. Pero es que ya quiero salir y disfrutar la vida. No, espera. Es que ya quiero darle a mi familia, ya quiero trabajar, ya quiero reintegrarme. Estoy harto, tengo 38 años viviendo mal. Y vas a pasar otros 38 si sigues con ese corazón. No sé si me hago entender. ¿Quieres realmente aprovechar el tiempo de aquí en adelante? Deja de poner en tu mano tu vida. Y confía en Dios y espera en Él. Y Él hará. Entonces yo le tuve que decir, tranquilo, nadie te está negando esos sueños.
Claro que Dios quiere que tú tengas una familia, que le des a los tuyos, que tengas un buen trabajo. Quién sabe, Dios te quiere convertir en un gran siervo, un gran empresario, alguien que sirva al evangelio, sirva a su familia, que seas ejemplo, que ayudes a muchos que andan en tinieblas. Ese es el corazón de Dios para tu vida. Dios no te quiere tener ahí metido, estancado. Pero si tú no esperas el tiempo de la recuperación, vas a salir a correr y ¿qué te va a pasar? Como un deportista que no se espera a que se solde bien su hueso y pierde más tiempo, ¿no? Ya no estás para eso. Ya tienes que aprovechar el tiempo y tu vida deja de creer tanto en ti. Eso es lo que yo le decía. Pero aquel joven, pero no, porque lo que quieren es tenerme atormentado, atado, no quieren mi bien. Mi maestro es malo, ¿no? No, tranquilo. Todo lo que tú sueñas, Dios, dice la Biblia, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Pero no tiene la paciencia de confiar en Dios y esperar en Él. Le vuelve esa idea, esa desesperación. Y cuando entra en su corazón ya empieza a ver moros con tranchetes, comienza a tener paranoia, comienza a ver cosas que no son ciertas. Aquí no te quieren, aquí te están persiguiendo, ya no hay lugar para ti, ya te desprecian, ya vete, busca. El chiste es encontrarte bajo tu propia fuerza, creer en ti mismo. Y cuando una vez está así, puede manipularlo otra vez la droga. Pero no es la droga, es cuando pone otra vez su esperanza en sí mismo. ¿Me explico? No es que le faltó disciplina, pero él piensa, voy a ir a trabajar y ahora sí me voy a aguantar las ganas. Es que no me creen que lo único que yo quiero es trabajar. No me creen que lo único, ¿qué me decía el evangelista Jonathan en el seminario? No me creen que lo único que yo quiero es, sí, estar cerca de la iglesia. Y quiero servir a la iglesia y a veces me frustro por no tener con qué servir y apoyar a la iglesia. Yo quiero irme a trabajar para ofrendar todo a la iglesia y tener bien a mi esposa y mis hijas y mis hijos. Y me decía, ¿no vivíamos mal? Y yo, ¿qué le mostraba a Satanás? Solo los poquitos momentos, ¿no?, que tenían bonitos, le mostraba, mira, tú estabas muy bien, alrededor de las ollas de carne, ¿no? Y él se veía así, ay, sí es cierto, yo era tan buen padre, tan buen esposo, mis hijos tan buenos, ¿para qué me metí aquí? ¿Por qué? Ya ni me acuerdo por qué me metí aquí, ¿no? Fue la manipulación del diablo que me trajo aquí, ¿no? ¿A poco no? Ay, no, ¿a qué horas yo me vine a meter en este problemón? Así los israelitas también cuando salieron de Egipto, ¿por qué hacemos en este desierto que nos mandó Dios a morir aquí cuando vivíamos tan bien en Egipto? Ya se está levantando en el corazón el engaño. Y entonces yo le tenía que recordar, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo dices eso? Y con el corazón de querer hacer, lo único que tengo que hacer es con todo lo que aprendí aquí, decía él, todo lo que aprendí aquí aplicarlo. Ya aprendí, ya. El seminario me ayudó mucho, muchas gracias, ya me voy, ahora ya lo voy a hacer bien. ¿No? Esta idea, ahora sí ya lo voy a hacer bien, es la que destruye el alma y el corazón. Porque lo primero que tenía que haber crecido y aprendido el corazón, si realmente estuviera caminando con Dios, es, ya entendí. No se trata de que ahora sí ya lo voy a hacer bien. Nunca yo lo voy a hacer bien. Pero Dios lo hace muy bien. Amén. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Híjole, solamente hablé del arrepentimiento. Era un concepto que yo quería explicar rápido. Tengo con este versículo y no puedo terminarlo. Pero es que cada vez salgo diciendo, ahora sí, ya lo voy a hacer bien. Señor, ayúdame. Y esta idea, ahora sí, ya lo voy a hacer bien, es un gran problema. Entonces yo le digo a aquellos jóvenes, quieren arrepentirse, o a ese hermano que me pregunta, ¿cómo se arrepiente el corazón? No es que una persona dice, la regué, adulteré, la regué, forniqué, la regué, robé, la regué, mentí. No es así. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué robaste? ¿Por qué adulteraste? ¿Por qué fornicaste? Porque te apartaste de la gracia de Dios. Y el pecado en realidad es ese, apartarse del Señor. ¿Qué dice la Biblia? 2 males ha hecho mi pueblo, robaron y mintieron, no. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron sus cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el gran pecado y maldad de Israel.
porque se les olvidó quién es su manantial, de dónde beben el agua, y diciendo, no se trata de andar sin agua, voy a cavar mi propia cisterna, sí, que te vaya bien. Más bien su propia tumba, ¿no? Dice la Biblia, espantaos, oh cielos, horrorizaos acerca de esto, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. El pastor a menudo nos explica a los ministros más que a nadie, sobre este punto. Porque es normal que cuando salimos a compartir, cuando salimos a alguna sede, empezamos a ver como David veía sus batallas ganadas, ¿no? Y empezamos a ver, ay, mira qué bien Scrooge, ¿no? Qué bien el CLF, qué bien campaña evangelística. De repente va como viento en popa a su ministerio y se marea y se confunde. ¿Y tu comunión con Dios qué? ¿Tu vida de estar con Dios qué? ¿Y tu conexión con la iglesia, con el siervo? A menudo las iglesias son también como un hermano. Si la iglesia de Guadalajara se desconecta de la iglesia, ¿qué le espera aunque haga todo bonito y bien? Convertirse en un excelente club social. Pero poco a poco el evangelio se empezará a diluir y la vida de fe no habrá. Solamente procurar un buen ambiente para la comodidad. Pero el evangelio en el escaparate y algunas batallas ganadas nos